al Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ¿qué dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Siéntese, por favor. Muy bien. Solo que esta cosa está como que parece que se va a caer. Bueno. Le voy a pedir que por favor nos concentremos un tiempo y le voy a pedir, hermanos, que por favor analice bien esto. Hay temas doctrinales como este que necesitamos sí o sí como pastores dárselos a la congregación. La Biblia está lleno de misterios. Y Pablo dijo, un misterio os digo, no todos dormiremos. Pero cada misterio que hay dentro de la Biblia no son misterios ocultos. Son misterios ocultos hasta cuando usted quiere que ese misterio esté oculto. Pero todo misterio que está dentro de la Biblia, la misma Biblia se encarga de darle la interpretación a la misma Biblia. Si hasta el día de hoy hay misterios ocultos dentro de la Biblia, la culpa no es de Dios ni de la Biblia, sino la culpa muchas veces es de nosotros los pastores o predicadores que no nos encargamos de investigar la Biblia para compartir la Biblia. La Biblia, mis hermanos, es tan profunda que entre más la estudiemos, mayor riqueza encontramos en ella y más nos llenamos de conocimiento. Nunca vamos a pensar o creer que lo sabemos todo. Y todo aquel hombre que piense que ya la sabe toda, o aquel que crea que no necesita, este hombre está perdido. Porque cada día aprendemos más de la Biblia. Y cada día Dios nos habla a través de su palabra. ¿Cierto o no cierto, hermano? Entonces, con este mensaje trataré la manera de hablar lo más despacio posible y lo menos posible de exaltar la voz, para que usted me entienda bien, por favor. ¿Cuál es el propósito y la necesidad de este tema? Una de las necesidades de este tipo de mensaje es que hay una confusión, un error y a veces hasta doctrinas erróneas por no conocer quién realmente es el Espíritu Santo. Tanto así que usted pregúntele a un testigo de Jehová quién es el Espíritu Santo, resulta diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza activa. ¿Y qué es una fuerza activa? Es esta luz que si usted le pucha un botoncito se prende, y si le vuelve a puchar otro botón se apaga. Eso es una fuerza activa. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza activa. Yo me atrevo a decirte, de acuerdo al capítulo 5 del libro de los Hechos, que el Espíritu Santo es el mismo Dios, porque Dios es Espíritu, y los que le adoran es necesario que de espíritu y en verdad le adoren. Entonces el Espíritu Santo no es una fuerza activa, el Espíritu Santo es el mismo Dios. Pero en esto, hermano, hay una gran confusión. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocemos ni quién es el Espíritu Santo. El mismo problema le pasó en el capítulo 18 de Mateo a Jesucristo. Jesús le pregunta a sus discípulos y le dice, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Responden algunos discípulos, dicen, pues algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, y otros dicen que tú eres un profeta más que ha venido a esta tierra. O sea, sus propios discípulos no sabían ni quién era Cristo. Pero le pregunta a Pedro y le dice, Pedro, ¿tú sí sabes quién soy yo? Y Pedro le dice, sí, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se le queda viendo y dice, Pedro, esto no te lo revela carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en el reino de los cielos. Volvamos al punto aquí, que mucha gente no sabe ni quién es Cristo. Algunos creen que Cristo es ese muñeco negro peludo que pintan hoy en día. Ese no es Cristo. Algunos creen que Cristo es aquel muñeco huesudo, esqueletudo, que está en una cruz colgado. Ese no es Cristo. Mi Cristo es un Dios invisible, el cual nadie puede decir, esta es la imagen de Él. Porque la Biblia dice que nadie lo ha visto de manera palpable. O sea, nadie puede decir, esta es la imagen de Cristo. Pero volvamos a otro punto. Capítulo 17, 25 del libro de los Hechos. Pablo dice que pasa donde había una congregación. Y dice que en esa congregación estaban alabando y sirviéndole a Dios. Pero Pablo en el altar de esa congregación se da cuenta que habían unas letras en ese altar. Y en esas letras decía, al Dios no conocido.
Ahora, el problema no era con el Espíritu Santo, el problema no era con Cristo. Ahora aquí el problema era con Dios Padre. Y decía al Dios no conocido. Y Pablo entra y le dice: hey, ¿cómo está ese asunto que ustedes le están sirviendo a un Dios no conocido? Y Pablo le dice a esa iglesia: ese Dios que ustedes le están sirviendo sin conocerle es al Dios al cual yo estoy predicando la palabra en esta tierra. Si hay algo que la iglesia necesita en estos tiempos es conocer quién realmente es Dios a través de las Escrituras. ¿Cuál es uno de los problemas que está aconteciendo? Que hay iglesias, hermanos, donde ya no quieren leer la Biblia, donde ya no quieren estudiar la palabra. He ido a congregaciones por parte de Jalapa, Zacapa, Petén, donde desgraciadamente la Biblia ya no la leen, sino solamente se basan a lo que el profeta dice. Hermano, qué terrible, hermano. ¿Por qué? Porque cualquier tribuno en esta tierra llamándose profeta puede fallar. ¿Cierto o no cierto? Lo dije apenas el día de antier. ¿Cuántos profetas fueron a profetizarle a Nicolás Maduro? Y le profetizaron que Dios le iba a bendecir, que Dios le iba a prosperar. Y la cuestión, un par de meses después, llega el presidente Donald Trump, agarra preso y se lo llevan preso. La pregunta es aquí: ¿quién falló? ¿Dios o el falso profeta? ¿Por qué? Porque mucha gente se levanta diciendo lo que Dios nunca ha dicho. Y mucha gente corre peligro. ¿Por qué? Porque en el 24 de Mateo, Jesús dijo que se van a levantar falsos profetas y harán señales y prodigios que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Ayer me hicieron la pregunta y me decían: pastor, pero ¿cómo es que Dios va a permitir, o cómo es que esos escogidos van a ser escogidos? ¿O quiénes son esos escogidos que van a ser engañados? Y yo le decía a esta persona: pues esos escogidos que van a ser engañados son aquellos escogidos haraganes y perezosos que no quieren leer la Biblia. Porque cuando tú y yo leemos la Biblia, no cualquiera nos mete el dedo en la boca, porque conocemos quién es Dios, conocemos su bendita palabra. Y aunque venga haciendo señales, aunque venga haciendo prodigios, yo conozco quién es Dios, y sé quién es Dios, y sé cómo trabaja Dios, y sé a quién usa Dios. Aquí había un gran problema, iglesia. El problema es que cuando Pablo llega a Éfeso, no encontró a cualquier tipo de gente. Tome nota, por favor. Encontró a ciertos discípulos. No encontró a cualquier gente, encontró a ciertos discípulos. O sea, no era cualquier tipo de gente, eran discípulos. Pero aquí está la brasa, aquí está el clavo y aquí está la clave para muchos. Pablo le hizo la pregunta a sus discípulos y les dijo: ¿ya recibieron al Espíritu Santo? ¿Y ellos qué dijeron? Hermano, bájale un poquito de fondo, por favor, siervo, al fondo del teléfono. Por favor, siervo, por favor, bájale el fondo. ¿Y qué dijeron ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Levanta su manita derecha, por favor, levanta su manita derecha y diga conmigo: la sinceridad. Diga conmigo: la sinceridad. Dios ama la sinceridad. Baje su manita. Si hay algo que actuó automáticamente en estos discípulos, ¿qué fue? Sinceridad. Porque ellos pudieron haber fingido, ellos pudieron haber dicho: Pablo, claro que sí, oh sí, para que veas que están, y hubieran hecho cualquier cosa para fingir que tenían al Espíritu Santo. Como hoy en día tenemos un montón de mentirosos, charlatanes en los altares, fingiendo una falsa manifestación, fingiendo una falsa unción, fingiendo una falsa manifestación, cuando a veces ni tienen al Espíritu Santo. Entonces estos muchachos fueron sinceros y le dijeron: Pablo, ni siquiera hemos sabido o escuchado si hay Espíritu Santo. Entonces aquí quiero llegar con esto. Ahora yo le hago la pregunta a usted, y si quiere usted hágame la pregunta a mí. Y la pregunta es: ¿ya recibieron al Espíritu Santo? De seguro usted dijo sí. Ahora le hago otra pregunta: ¿qué le garantiza que usted lo tiene? Ahí está la brasa. ¿Qué le garantiza que usted lo tiene? Oh, porque predico. Espérese, suspire profundo, por favor. Predicar no es garantía que tú tengas al Espíritu Santo. Yo conozco un hombre en la Biblia llamado Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Maestro del Taná, maestro del Torá, maestro del Antiguo Testamento. Un hombre que conocía, hermano, los 39 libros de memoria, porque era maestro de la Biblia. Pero cuando Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo, él no sabía ni qué era nacer de nuevo. A pesar que era maestro, pero le hacía falta
la esencia que era nacer de nuevo. Ahora, ahí está el problema. Que usted no me puede decir, pastor, yo tengo el Espíritu Santo porque predico. Eso no es garantía. Los payasos en las camionetas ahorita suben y predican la palabra. Cualquier adúltero sinvergüenza en los mercados, en las plazas, anda predicando la palabra. Pero eso no es garantía que tengan al Espíritu Santo. Usted me puede decir, pastor, yo lo tengo porque canto. ¿Y qué tiene? También los mundanos cantan. Y si es posible, los mundanos cantan mejor que los cristianos, porque un mundano ensaya, practica, y el cristiano a como caiga, venga hermano, dice, no vino la que cantó coros, no, dice, aunque sea usted hermano, dice, aunque sea como la chimoltrufia, pero cante. Bueno, yo siempre le he dicho, en Veracruz, México, tenemos unos vecinos. Y estos vecinos tienen un grupo, pero no son cristianos, son grupos mundanos. Y estos benditos hombres todos los días se mantienen practicando, todos los días practicando, todos los días practicando. ¿Por qué cree que hoy el grupo va llegando a la playa y el que está cantando llegando a Mazatenango? Porque no hay una práctica, no hay un ensayo. Se atreven a decir lo que el Espíritu Santo no trabaja con gente perezosa. El Espíritu Santo no trabaja con gente halagana. Dice Romanos capítulo 13, fervientes en el Espíritu y no perezosos. Es como aquel pastor halagán que quiere que Dios le revele la palabra y llega a la 1 de la mañana facebookeando y tetuqueando. ¿Cómo Dios te va a revelar palabra sin vergüenza? Hay pastores que dicen, es que el Espíritu Santo me revele, titoqueando, hablando con mujeres ajenas, facebookeando, viendo mujeres encueradas. ¿Cómo el Espíritu Santo te va a revelar? Entonces, aquí está el punto, que aquí la pregunta es, ¿qué le garantiza a usted y a mí que lo tenemos? Entonces, basado a todo esto, yo necesito darles esta enseñanza que le he titulado las 7 funciones del Espíritu Santo. ¿Cómo le dije? Las 7 funciones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí empieza un problema. Hoy tenemos muchas congregaciones, y yo no sé si aquí hay, pero hoy hay congregaciones donde le han enseñado a la iglesia que si no brinca, que si no salta, que si no tira patadas, que si no cae patas arriba, no tiene el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿y de dónde sacan eso? Le han enseñado a la iglesia que el que no brinca está muerto, que el que no tira patadas está frío, que el que no tira un par de vueltas para adelante y para atrás, que fuera Queen, hermano, que supuestamente está muerto. Entonces muchas congregaciones se han visto en la necesidad de brincar, pero no en el Espíritu, de danzar, pero no en el Espíritu, de hacer cualquier relajo, pero no en el Espíritu, para impresionar y que la gente diga, wow, el siervo tiene al Espíritu Santo. Entonces yo me veo en la necesidad de dar este estudio, y le voy a pedir a los pastores que por favor le regalen a Dios, porque hermanos es un estudio bastante profundo, pero por lo menos 1 hora por favor, para que yo les explique este tema. Aunque yo en mi humana debilidad, yo quisiera predicar 25 minutos y me voy para la casa y asunto arreglado, pero yo creo que usted necesita palabra, hermanos. Yo necesito palabra. Entonces veamos las 7 funciones del Espíritu Santo. Función número 1 es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera función? El bautismo del... Aquí está el detalle. La primera función del Espíritu es el bautismo. Pero aquí empieza el error. Aquí empieza el error doctrinal. Hay muchos pastores, ministros, que le están enseñando a la iglesia que si no habla lenguas es porque no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Ahí empieza el error, porque yo quisiera que algún pastor se levantara y me dijera, pastor, aquí está. La Biblia dice que el que se bautiza en el Espíritu tiene que hablar lengua, cuando en los 1189 capítulos hasta el día de hoy no lo he encontrado. Yo encuentro todo lo contrario, y permítame que me le anticipe. Número 1, la primera función del Espíritu Santo es el bautismo. ¿Estamos? Número 2, la segunda función es la llenura. Y número 3, la tercera función es el poder del Espíritu Santo.
Y número 4 es la unción del Espíritu Santo. Y número 5 son los dones del Espíritu Santo. Y número 6 son los frutos del Espíritu Santo. Y número 7 es el sello del Espíritu Santo. Aquí, ¿por qué me le anticipo con todo esto? Porque el hablar lenguas, más adelante lo vamos a ver, que el hablar lenguas no es bautismo, sino son dones del Espíritu Santo. ¿Estamos? Que es decir, que el que va a hablar lenguas angelicales no es tanto, o sea, sí tiene que estar bautizado. ¿Por qué? Porque Dios no puede darle dones a una persona sin que antes esta persona haya sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Estamos? Pero aquí empieza el problema, que muchos pastores están enseñando a la iglesia que si no habla lenguas, no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y es ahí donde algunos hermanitos se han visto en la obligación y en la necesidad de aprenderse un par de lenguas para impresionar y decirle al pastor: pastor, ya hablo lenguas porque ya estoy bautizado. Pero ¿dónde dice eso la Biblia? Ahora permítame que te explique, por favor, qué significa la palabra bautizo del Espíritu Santo. La palabra bautizo se compone de dos maneras. Número 1, transustancia. Y número 2, consustancia. Pastor, ¿y qué es transustancia? Transustancia significa transformación en cuerpo, alma y espíritu. O sea que cuando una persona ya fue bautizada en el Espíritu, ha sido transformada en cuerpo, en alma y en espíritu. O sea que una persona que ya fue bautizada es equivalente a lo que dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, una nueva criatura, una nueva transformación. Consustancia. ¿Y qué significa consustancia? Significa que Cristo no está a la par mía, sino está dentro de mí. El Espíritu Santo no está a la par mía, sino está dentro de mí. Por eso es consustancia, porque está dentro de. Y Pablo dice en Gálatas 2:21, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Transustancia y consustancia. Pero si usted quiere saber si es una nueva criatura, usted quiere saber si ya nació de nuevo, usted quiere saber si ya recibió el bautizo del Espíritu Santo, su conducta, su comportamiento habla por usted. Porque hay gente que hoy en día habla lenguas y hace cualquier cosa, pero sigue siendo la misma vieja mañosa, la misma vieja tramposa que no quiere pagar lo que se comió para diciembre. Pero ahí está cantando: y llévame, vieja tramposa. Cristo no va a llevar ladrones, Cristo va a llevar gente que ya nació del agua y del Espíritu. Entonces ahí empieza el problema. Ahora, alguien dijo: pastor, pero la Biblia habla en Hechos capítulo 2 versículo 1. Es cierto, en el capítulo 2 versículo 1 del libro, hermano, yo le voy a dar un montón de versículos. Si usted quiere anotarlos, anótelo, porque si vamos a la Biblia, hermano, el tiempo se nos alarga. Yo nada más se lo voy a dar. Si al final del mensaje quiere platicar conmigo, con gusto. Nos sentamos y platicamos, no hay ningún problema. No vamos a pelear, vamos a hablar de la Biblia, ok, pero al final del mensaje. Entonces, la Biblia habla en el capítulo 2 versículo 1 de hecho, que cuando estaban reunidos los apóstoles, ¿qué pasó? Vino el derramamiento del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y qué pasó con esa gente? Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas de acuerdo al Espíritu Santo les daba. Ahí está el detalle. Pero si usted lee la historia, en ningún momento hablaron lenguas angelicales. Vea para acá, por favor. Con esto no estoy diciendo que las lenguas angelicales no existen. Claro que sí, Señor, existen. Pero ahí no hablaron lenguas angelicales, porque si usted lee toda la historia, dice que afuera habían hombres que estaban viendo lo que pasaba adentro. Y los hombres dijeron: ¿cómo es que estos, siendo judíos, están hablando nuestro propio idioma? Pardos, medos, elamitas, griegos, total que hablaron 17 tipos de idiomas, porque si usted va subrayando, fueron 17 tipos de idiomas, y la gente que estaba afuera entendían el idioma. ¿Por qué? Porque ellos eran de esa nación. Y algo que una persona, si habla en lenguas angelicales, nadie puede entender esa lengua, sino solamente una persona que está en el Espíritu Santo. Ejemplo, cuando Dios habló lenguas allá en Daniel capítulo 5, ¿se acuerda? Cuando Belsasar se revela y agarra las copitas para emborracharse, la mano
de Dios rápidamente dice, mene, mene, tekel uparsin. ¿Cierto? Eran lenguas angelicales. Pastor, ¿y por qué dice que eran lenguas angelicales? Porque ni los nadie, ni los brujos, ni los caldeos, ni los hechiceros, nadie pudo entender esa lengua. Porque lo que es de Dios, solamente Dios y su Espíritu Santo da la interpretación de eso. El único que pudo interpretar esa lengua, ¿quién fue? Fue Daniel, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y mene, mene, tekel uparsin significa pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. ¿Ok? Ahora pregunto, cuando Ananías y Zafira se presentan delante de Pedro, ¿fueron hallados faltos, sí o no? ¿Y por qué no le dijo Pedro, mene, mene, tekel uparsin? Les estoy explicando esto, porque más adelante me voy comprendiendo mucho que mejor todavía. Porque hoy en día todo el mundo anda repitiendo lo mismo para decir que tiene el Espíritu Santo. Pedro pudo haberle dicho mene, mene, tekel uparsin y no tenía ningún problema. ¿Por qué? Porque Ananías y Zafira también estaban haciendo pesados delante de Dios y estaban hallados faltos. Pero no necesitó repetir las mismas lenguas que Dios usó ahí en el capítulo 5. Ok, entonces, hermano, las lenguas angelicales que habla, las lenguas que habla capítulo 2 de Hechos, no dice que eran lenguas angelicales. Ahí se está cumpliendo la profecía de Marcos 16:16. Cuando Cristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, etcétera, etcétera. Y de repente Cristo le dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Ahí se está cumpliendo esa profecía. ¿Por qué? Porque Cristo no podía mandar a Juan, a Pedro, a todo el mundo si solamente hablaban judíos. Cristo no me puede mandar a mí a la China a predicarle a los chinos si apenas hablo castellano. Cristo no lo puede mandar a usted a Estados Unidos a hablarle a los gringos si apenas hablamos igual que Tecumumán. Entonces ahí se está cumpliendo que ellos necesitaban hablar otros idiomas para irse a otros países a predicar. Ok, pero más adelante vamos a hablar que las lenguas angelicales sí existen. Pero no solo eso. Y yo lo he dicho, hermano, y no lo hago para que usted se sienta así chico paladito o la cuestión, sino lo hago para que se motive y salga de la ignorancia. Y en alguna ocasión yo lo he dicho, si usted me da un pasaje de la Biblia donde diga que los apóstoles llenos del Espíritu Santo empezaron a brincar, a saltar y a tirar patadas y manadas y que caían patas arriba, le regalo el carro. Le regalo ese carro. ¿Dónde dice que hubo un desorden en el capítulo 2, versículo 1? ¿Dónde dice que hubo desorden? Aquí no dice que hubo desorden. La gente que estaba afuera dijo, estos están borrachos. ¿Pero por qué dijeron están borrachos? Porque los oyeron hablar en otro idioma. Le voy a poner un ejemplo. ¿Acaso no una persona cuando se va a México, a Tapachula van y tardan un año? Y ya cuando vienen de Tapachula, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Ya viene hablando como mexicano. ¿Pero por qué? Porque viene medio atarantado, medio bolo, pues. Entonces lo mismo pasó con los discípulos. Ellos dijeron, esos están borrachos porque los oían que hablaban en otro idioma. Mano, ni yo que soy mexicano no hablo como mexicano. Y algunos tantitos van a Tapachula. ¿Qué hule, güey? ¿Qué hule? Entonces, ahí es lo que voy. Entonces, no hay ningún pasaje, ningún registro que diga que ellos, cuando hicieron eso, hicieron un desorden. No lo hay. Ahora, ¿qué pasa en muchas iglesias? La gente, para impresionar que tiene el Espíritu Santo, algunos hasta caen patas arriba. Mala noticia. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 6, que los únicos que cayeron para atrás fueron los impíos que agarraron a crucificar a Jesucristo. Escuche bien, que cuando se les aparece Cristo y les dice, aquí estoy, dice que todos los malos cayeron para atrás. ¿Y cómo es que ahora los hermanos caen para atrás? Y todavía andan las señoras ahí, agarrando a la doña María que no se vaya a somatar la cabeza ahí. Función número 1 del Espíritu Santo es el bautismo. Y le tengo una noticia. Al cielo no vas a entrar por cantar o por predicar. Al cielo vamos a entrar porque ya nacimos de nuevo.
O sea, ya tuvimos el bautismo. Mano, hay gente que todos los días canta en la iglesia: bautízame, bautízame con tu poder. Señor, ¿y hasta cuándo va a recibir el bautizo? Pastor, ¿y de dónde saca usted que solo los bautizados van para el cielo en el Espíritu? Y Cristo se lo dijo a Nicodemo en el capítulo 3, versículos 4 y 5 del Evangelio de Juan. Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, el que no nace del agua y de él no puede entrar al reino de Dios. Ahí está. Entonces aquí está el problema. Si el bautismo fuera hablar lengua, todos ustedes que no hablan lengua, para el infierno. Función número 2 es la llenura del Espíritu Santo. Pero Dios o su Espíritu Santo no puede llenar a una persona, sino porque esta persona ya nació de nuevo. En el capítulo 18 de Jeremías, Jeremías entra a la casa del alfarero y ve que el alfarero está trabajando una rueda y haciendo un molde de un trabajo de algo que se había destruido. Ahora, ¿para qué el alfarero estaba trabajando con ese barro? Porque quería poner su espíritu dentro de ese material. Y es que Dios no puede poner su espíritu dentro de un trapo sucio o dentro de un instrumento sucio. Para que el espíritu llene a esta persona tiene que haber nacido de nuevo. Porque si esta persona no nace de nuevo, entonces el Espíritu Santo no puede entrar a darle una llenura a esta persona. Por eso David dice en el 25:4 de Salmos, dice David: mi copa está rebosando, es decir, está llena. ¿Por qué? Porque esa persona ya tiene la llenura del Espíritu Santo. Pero aquí está el detalle, pastor. ¿Y cómo puedo saber si tengo la llenura? Ejemplo: Mateo capítulo 4 versículo 1 y Lucas capítulo 4 versículo 1. Dice que Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fue llevado a ayunar 40 días y 40 noches. Tananana. Yo no le creo que usted tiene el Espíritu Santo y los hermanos ayunando el día miércoles y usted pajareando en su casa, buscando leña, lavando su ropa. Yo no le creo que usted tenga al Espíritu Santo y los hermanitos de rodillas en oración y en ayuno y usted pajareando, chateando, haciendo cualquier tipo de locura. La llenura llevó a Jesucristo a ayunar 40 días y 40 noches. Hoy el pastor convoca a la iglesia para ayunar. ¿Y sabe qué dicen algunos sinvergüenza? Cuando el Espíritu me haga sentir, yo voy a ayunar. Si ni lo tienes, cuate, ni lo tienes. Porque si lo tuvieras, estuvieras constante en oración, en ayuno, en búsqueda. ¿Cómo es que en tu casa vigilas toda la noche con tu teléfono, pero cuando se hace vigilia en la iglesia tú no llegas? Y así dices que tienes al Espíritu. Payaso, tú no tienes nada. Pasemos rápido con esto, iglesia. Número 1, el bautismo del Espíritu Santo. Número 2, la llenura del Espíritu Santo. Número 3, el poder del Espíritu Santo. Pero aquí está el detalle. Tú no me puedes decir que tienes poder si no puedes ni gobernar tu casa. Tú no me puedes decir que tienes el poder si tu hijo te manda en tu casa. Tú no me puedes venir con el cuento de que tú tienes el poder si ni puedes dominar a tu familia. Ahí te va la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Miqueas capítulo 4 versículo 8 dice la Biblia. O sea, habla el profeta y dice Miqueas 4:8, sí, perdón, dice Miqueas: mas yo, dice Miqueas, estoy lleno del poder y de la autoridad de Dios para denunciar a la casa de Jacob su pecado y a la casa de Israel su rebeldía. ¿Cómo se caracteriza entonces una persona que tiene el poder del Espíritu Santo? Porque va y habla, predica, reprende y corrige con la Biblia. Yo no creo que el pastor tenga el poder del Espíritu Santo y mire ese montón de pecado en la iglesia y no dice nada. En lugar de decir algo, se lo come y se lo harta, pero no lo reprende. Ahora, déjeme que le explique algo tantito, por favor, porque hay que entender esta parte. En el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, Jesucristo dijo: y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el poder? Cuando recibo el Espíritu Santo. Ahí está el detalle. Pero ojo con esto: el poder no es que yo haga tanto escándalo, no.
el poder significa autoridad. Y cuando el hombre de Dios tiene autoridad, no necesita estar... Bueno, yo ahorita no estoy gritando, estoy alzando la voz. Pero cuando el hombre de Dios tiene autoridad, no necesita gritar. Y yo siempre he puesto el ejemplo. Un policía cuando te para en la calle no te grita. ¿Qué quiere, señor agente? Fíjese que no tengo licencia, pero le vuelva las Coca-Colas al infierno, va por sinvergüenza, por estar sobornando a las autoridades. Un policía no necesita gritarte. Es cierto que en algunas ocasiones necesitamos alzar la voz, pero dése cuenta en las casas, la mamá hasta se le saltan las venas del pescuezo, igual que ese bajo que tienen ahí, gritándole a los hijos, y los hijos ni caso le hacen. Y el papá solo le hace seña al hijo, y el hijo ahí va. Eso es autoridad. Y la autoridad se conoce cuando tú y yo hablamos cara a cara. Porque hoy hemos malentendido la autoridad con agarrar el micrófono y gritarle una verdad a aquella persona. Hermano, eso no es autoridad. Autoridad es que tú vayas personalmente con esta persona y le digas todas sus verdades en la cara. Pastor, pero usted le ha gritado a esos mundanos. Sí, pero antes de que yo se lo grite, primero voy con ellos y se lo digo personalmente. Si no entienden, dice el capítulo 18 de Mateo, llama a 2 testigos. Y si no entiende, grítaselo públicamente. Pero ahora hay hermanos que agarran el micrófono para gritarle una verdad a la hermana y conoce dónde vive. Y entonces, ¿por qué no fuiste a buscarla a la casa? ¿Por qué no le fuiste a decir, hermana, usted hizo eso? Sino que hay hermanos que esperan agarrar el micrófono para gritarte una verdad. Están igual que unos borrachos que viven cerca donde yo vivo. Donde yo vivo hay unos borrachos que cuando andan buenos, pastor, ¿cómo está, pastor? Calidad, pastor, mi respeto con usted, pastor. Pero cuando se toman una cerveza, hasta me quieren pegar los infelices. Así hay hermanitos que cara a cara no te dicen las cosas, pero agarran un micrófono y te gritan una verdad. Eso se llama hipocresía. Y la Biblia dice que los perros no entran al cielo. ¿Por qué perro? Porque el perro te muerde por atrás. El perro te muerde los camotes. El perro te muerde las nalgas. Por eso dice 3:15 de Filipenses, hermanos, que los malos obreros son comparados con los perros. Entonces, pastor, no confundamos la autoridad con ser un hipócrita. Aquí hay pastores que posiblemente tienen algo. ¿Por qué no se lo dices? ¿Por qué esperas a que llegue? Hermano, nosotros en la iglesia teníamos un problema antes. Y el problema que teníamos antes en la iglesia, nosotros a cada mes hacemos sesiones. Y en las sesiones hablamos cuánto entró, cuánto salió y la cuestión. El problema era que habían hermanos que esperaban la sesión para decirse todas sus verdades en la cara. Hermano, eso es falsedad. Hay otros hermanos que guardan algo en el corazón y solo están esperando que tú les digas algo para sacar todo lo que también ellos llevan guardado en el corazón. Eso es tremendo, porque les traigo una mala noticia. Jesús lo dijo en el capítulo 15:7 de Mateo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque Marcos 7:21 dice que en el corazón de la gente mala está el odio, la envidia, el adulterio, la fornicación, los malos pensamientos y cuánta cosa está en el corazón del hombre. Entonces, no confundamos una cosa con la otra cosa. Número 1, el bautizo. Número 2, la llenura. Número 3, el poder. Número 4, la unción. Pero me gustaría que lea este pasaje conmigo. Capítulo 10, versículo 27 de Isaías. Isaías capítulo 10, versículo 27. ¿Lo tienen? Capítulo 10, 27 de Isaías. Dice: acontecerá que en aquel tiempo. ¿Cuándo es aquel tiempo? Cuando el Espíritu Santo venga a ti. Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción.
¿Qué es lo que hace la unción en mí? Romper las ligaduras, romper esa carga, romper ese pecado que lleva dentro de mí. Pero ahí está el problema. Hay gente que aparentemente tiene unción cuando ellos mismos están esclavos al pecado. No dejan la fornicación, no dejan el adulterio, no dejan la mentira, no dejan el chisme, no dejan la sinvergüenzada, no dejan la hipocresía. O sea, están pretendiendo tener una unción cuando el texto dice que la unción es la que se encarga de romper los yugos, de romper todo pecado de esclavitud. Ahí les voy. Lo que ahora tenemos en las iglesias no es gente llena de unción, sino gente moviéndose bajo la emoción. Porque la gente que te habla lenguas en el altar es la gente que vive volando lenguas en su colonia también. Y es mejor que sujetes tu lengua, que estés hablando lenguas en este lugar. La señora que habla lengua no le habla ni a su vecina. Aquel que habla lengua no le habla ni a su vecino. Porque lo que hay muchas veces en las iglesias no es unción, es emoción. Vemos gente danzando no bajo la unción, sino bajo la emoción. Y algunos me han tratado de ateo. El Señor reprenda al diablo. Yo creo en la unción, sí Señor. Creo en la danza en el Espíritu, sí Señor. Creo en las profecías del Espíritu, sí Señor. Creo en las lenguas angelicales, sí Señor. Pero no vamos a recibir mentiras y sinvergüenzadas y falsas emociones en las iglesias. ¿Por qué? Porque si tú tienes al Espíritu Santo, vas a tener el discernimiento para discernir cuando la gente tiene la unción y cuando tiene la emoción. No hay día que no le pida a mi Padre Celestial y dile: Dios, en cuya presencia estoy. Pero no hay día. Lo primero que le pido a Dios cuando me levanto, y hermano, y esto siempre lo he enseñado, siempre le he dicho, cuando me levanto de mi cama, no agarro teléfono, no agarro nada, sin antes arrodillarme y darle gracias a Dios por un día. Y decirle: Señor, dame más conocimiento. Dame más discernimiento de espíritu. Necesito discernimiento de espíritu. ¿Por qué, iglesia? Porque en la primera carta de Juan 4:1, Juan nos hace un reto y dice: prueben los espíritus si realmente son de Dios. Pero tú no vas a poder probar este espíritu si tú no tienes conocimiento y discernimiento de espíritu. Y si no tienes eso, jamás vas a poder probar. Pero si tú tienes conocimiento y tienes el discernimiento, tú puedes probar y conocer si este lo está haciendo en el espíritu o bajo la emoción. Tome nota que si no hay un montón de bocina, la gente no danza. Si no es que el que está cantando la cadena de coro le mete primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, la gente no brinca. Yo no sé si han notado eso en la cadena de coro. Ahí está, ahí, y la gente y empieza. Pero si no hay eso, la gente no danza. Se está cumpliendo que al son que le tocan bailan. Y yo conozco hombres en la Biblia como David. No necesitaba tanta cosa para danzar. Lo único que necesitaba era una pequeña pandereta y un corazón contrito y humillado para sentir la presencia. Y pastoreando, allá estaba danzando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el Espíritu, no necesitas escándalo. Lo que necesitas es un corazón contrito y humillado. Hoy no, hermano, hoy no. Y a veces el mismo que está cantando motiva a la gente. Dance, hermana, dance, suelte su lengua. Bueno, ¿qué cosa es su lengua? ¿Es caballo para que la tenga amarrado? ¿Qué cosa? Suelte su lengua. Suelte su lengua, o sea, está amarrada. Y la gente ya no danza, ya no habla lenguas porque el Espíritu se lo dice, sino porque alguien se lo está ordenando. Pero yo necesito pasar rápido con esto. Bautizo, llenura, poder, unción. Pero vienen los frutos, vienen los dones del Espíritu Santo. Y en esto de los dones quiero que usted me acompañe, por favor, pastor. Si ya me pasé un poquito de tiempo, discúlpeme usted, pero yo necesito dar este estudio. Quiero que me acompañe, por favor, a la primera carta de Corintios, capítulo 14.
¿Lo tiene? Bueno, en el 12.1, tome nota por favor. En el 12.1 de la primera carta de Corintios habla de los dones. ¿Ok? Si usted lee el capítulo 12, versículo 1, en el encabezado dice dones espirituales. Y me gustaría que usted retroceda una página, por favor. Capítulo 12, de ahí de la primera carta de Corintios. Capítulo 12, vamos a leer del 8. Solamente lo vamos a leer. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, para que hablemos de lo que la Biblia dice acerca de hablar lenguas angelicales. 1 Corintios capítulo 12, 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, a otros por el mismo Espíritu, 12:10, a otros el hacer milagro, a otros el de profecía, a otros, ahí está, discernimiento de espíritu, a otros, ahí está, diversos géneros de lenguas, pero vea lo que viene, y a otros interpretación de lenguas. Los dos dones van acompañados y agarrados de la mano, el hablar lenguas y el segundo que es interpretación de lengua. ¿Por qué están agarrados de la mano? Acompáñenme una hoja más adelante. Capítulo 14, versículo 27, de ahí mismo. 14, 27, ¿lo tiene? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres. ¿Y qué dice? Y por turno. ¿Y qué dice? Y uno interprete. 28. Y si no hay intérprete, ¿qué dice la Biblia? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hermano, esto lo entiende hasta el muchacho que está en primaria. Esto no se necesita teología, escatología, eclesiología y tantas ramas de teología para entender esto. Esto lo único que se necesita es entendimiento para entender esto, que está tan fácil. Dice Pablo que el que habla lenguas tiene que estar juntamente a la par del que las interpreta. Y eso es como que yo les hablo en inglés. Si les hablo en inglés ahorita, hi brother, so if you will run you can do it. Come on, if you want you can do it. Así. ¿Que no entiende? ¿Qué necesitaría yo en este momento? Alguien que las interprete. Lo mismo está diciendo Pablo. Si alguien habla lenguas, necesitamos a alguien que las interprete. Y si no hay quien las interprete, ¿qué dice? Ahí mire, ahí solito usted mire. Hoy no, hermano. Hoy hasta más se quiere meter el micrófono. No. Ay, porque digan que el siervo habla lenguas. ¿Eso dice la Biblia? Y si van a hablar lenguas, que sean dos o a lo más tres, y uno por uno. A ver, doña Juanita, le toca hablar lenguas. Hable. Empieza doña Juanita y empieza el intérprete. Ya, ok. Siéntese, doña Juanita. Ahora viene la hermana María para hablar lenguas. Empieza hermana María. Ya, terminó, ok. Siéntese. Ahora viene doña Plutarca. Usted, le toca. Así dice la Biblia, uno por uno, en orden, y después que alguien las... Hermano, ¿quién no entiende eso? Yo no sé por qué a los pastores les da miedo enseñar esto. Pablo dice, si usted sigue leyendo en el 14:40, dice Pablo, hágase todo decentemente y en orden. ¿Cuál es el orden? O sea que si va la lengua, sí, interprétela. Y si no las puede interpretar, cállese, sencillo. Aleluya. Pero eso sí, lenguas angelicales. No me venga con lenguas repetitivas, por favor. Lenguas angelicales. ¿Por qué? Porque hoy todo mundo anda repitiendo. Mano, yo tengo una lora en la casa. Y esa bendita lora, todo lo que escucha, todo lo repite. Y hay gente que se le mete el espíritu del loro, hermano. Todo lo que oye lo repite. Escucha que doña Petranila dijo, doña Ribicanda, ahora ya viene esta otra y repite lo mismo. Y se lo digo con todo y de acuerdo a la Biblia. Esas lenguas no son angelicales. ¿Por qué? Porque si aquí hay una persona que dice que Ribicanda son lenguas angelicales, póngase de pies y dígame qué significa eso. Aleluya. Dice el Ribicanda, pero ¿quién es el Ribicanda? Dice el Ribisaya, pero ¿quién es el Ribisaya? Yo conozco a Jehová Shama, yo conozco a Jehová Jireh, yo conozco a Jehová Rafa, yo conozco al Alfa y el Omega, pero ¿quién es ese Ribicanda?
Hoy, pastor, no vaya a blasfemar contra el Espíritu Santo. Usted es el que está blasfemando por sinvergüenza, por decir y hacer lo que el Espíritu nunca le ha mandado. Mucha gente está acusando al pobre Dios, hermano. Acusan que Dios padece de una enfermedad que se llama afasia. ¿Sabe cuál es esa enfermedad de afasia? Es cuando el niño no puede hablar, sino solo dice ma, pa. Eso se llama afasia. Y la gente cree que Dios tiene afasia porque todos viven repitiendo lo mismo y lo mismo. Cuando Dios no es ni bilingüe ni trilingüe, ¿sabe que Dios es políglota? Pastor, ¿y qué significa políglota? Que Dios habla todos los idiomas de la tierra. Dios conoce todos los idiomas. Por eso dice, y todos los que están en los sepulcros oirán su voz. De China, de Japón, Centroamérica, Suramérica, México, en todo. Porque Dios es políglota. Dios no necesita estar repitiendo lo mismo y lo mismo para que la gente diga que Dios está hablando. Pero viene el 6, los frutos del Espíritu Santo. Usted lo encuentra eso en Gálatas 5, 16, 17 en adelante. Mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No me vaya a decir usted que usted tiene el Espíritu Santo si no ha querido ni perdonar. No me venga con el cuento que usted tiene amor y ya traicionó a su esposa. No me venga con el cuento que usted tiene amor y se revolcó para diciembre. Amén. Aleluya. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero la última es el sello del Espíritu Santo. Analice esto, por favor, hermanos. Tome nota. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Tome nota, por favor. Vienen juicios a la tierra. Vienen enfermedades a la tierra. Pero tome nota que en el capítulo 9, versículo 4, Dios le da una orden a todas las enfermedades. Y le dice Dios, dañen lo que quieran, pero no me toquen a los que tienen el sello de Dios en su frente. Ahí está la clave. Que no le preocupe que vienen pestes, que vienen enfermedades, que vienen virus. Que no le preocupe nada de eso. Que nuestra preocupación sea tener el sello del Espíritu Santo, porque el sello es la garantía de que usted y yo somos salvos, y que si nos matan somos de Cristo. Ay, ay, ay. Ya había cerrado mi Biblia, pero yo se lo voy a decir, hermano. Yo se lo voy a decir. ¿Cuál es nuestra garantía de nuestra salvación? Predicar, cantar, echar fuera demonios. Es el sello. ¿Qué es el sello? Es lo que garantiza algo. Cuando usted compra una televisión, lo que sea, le dicen de una vez, no le vaya a quitar el sello, porque si le quita el sello pierde la garantía, porque el sello es la garantía. El sello es lo que identifica a una persona como tal. Usted no va a comprar una coca si no trae el sello de la coca, o Pepsi, no sé qué toma usted. Usted lo compra porque trae el sello de eso. Pero yo le voy a decir esto, hermano. Se lo voy a decir. Y tome nota y agarre su lapicero o su mente. Si es que, yo sé que aquí hay pastores muy inteligentes. Aquí hay pastores muy inteligentes. Yo se lo voy a decir. Muchas veces estamos seguros de nuestra salvación y pensamos y creemos que porque hacemos cualquier cosa vamos para el cielo. Y a veces nos paramos en el altar y decimos, gracias doy a Dios que me sacó de la iglesia católica. Espérese. Suspire profundo, por favor. Porque le voy a decir algo que le va a parecer raro, pero se lo voy a decir de acuerdo a la historia y de acuerdo a la Biblia. Ahí le voy. Pastor, para usted es esto. Usted
pregunta, pastor. Si usted dice que esa es la señal de la mujer, pastor, si usted le dice a la hermana que se ponga el supuesto velo, porque eso no es velo, ya se lo voy a enseñar con la Biblia. Si usted le enseña a la iglesia que se ponga esa señal o ese velo, pastor, ¿por qué no se lo pone usted primeramente? Vive Cristo, aleluya. Estoy hablando con los hombres y a usted le voy a dar cita bíblica, porque no hay ningún versículo que diga que el velo fue dado para la mujer. Le voy a presentar versículos que el velo fue dado para los hombres y que también lo usaron las mujeres. Sí, señor, pero ¿cuál es el problema? O me la voy a anticipar. Hace 500 años atrás, más atrás, hubo un papa que se llamó Lino de Tuscany. Y este papa llamado Lino, mano, por favor, no me crea a mí. Vaya a su casa, agarre el teléfono y dígale, Google, por favor, dame la información del Papa Lino de Tuscany. Y Google se va a encargar de darle toda la información de ese papa llamado Lino de Tuscany. ¿Qué le va a enseñar la biografía de Lino de Tuscany? Que fue este papa el que ordenó que todas las mujeres cuando entraran a la misa usaran ese trapito blanco o ese trapito negro. Le digo trapito porque la Biblia no le llama velo. El velo del cual habla la Biblia era una prenda de vestir que cubría todo el rostro, y ya le voy a enseñar la cita bíblica. Y que ese velo fue dado para los hombres. ¿A quién se le dio? A Moisés. El primer hombre que usó el velo fue Moisés. Ahora, si usted quiere que la mujer se cubra, ¿por qué no lo hace usted, mi hermano? ¿Dónde dice que Moisés usó el velo? Tome nota, por favor. Dios le dio la orden a Moisés en el capítulo 24, versículo 12 de Deuteronomio. Deuteronomio es ley. Y ahorita le voy a pasar otro versículo. Deuteronomio es ley. Y en 24:12 de Deuteronomio, Dios le ordenó a Moisés hacer un manto o un velo. Y hasta le dio las instrucciones cómo tenía que ser ese velo. Pero ¿qué dice la Biblia ahora en el Nuevo Testamento? Vaya conmigo a la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 3 y su versículo 13, por favor. Pero si quiere, suspire antes de que lo lea. Y si después se quiere ir peleando, hágalo, es su problema. Pero no puede decir que Dios ya lo libertó de la Iglesia Católica si usted sigue con la misma esclavitud. Segunda carta de Corintios capítulo 3, versículo 13. Con la Biblia no se discute, hermano. Y ya le voy a explicar también lo que dice la primera carta de Corintios capítulo 11, que es el único versículo que toman los pastores para que la mujer se cubra la cabeza. Yo necesito darle esto. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 13. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Ok, dice la Biblia, segunda de Corintios 3:13. Y no como Moisés. ¿Quién escribió el Antiguo Testamento, o sea, Deuteronomio? Moisés. Ok, ahí me está hablando de Moisés. Y no como Moisés, ¿qué dice? Que ponía un velo sobre su... Porque el velo no solamente cubría la cabecita, sino también cubría el rostro. Ya le voy a explicar por qué dice 1 Corintios 11:1 que la mujer se cubra. Ya le voy a explicar. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijasen la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. ¿Qué significa la palabra abolir? Algo que un día se iba a cancelar. 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, ¿qué día es hoy? Miércoles. Hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, que es el antiguo pacto de Deuteronomio, el Antiguo Testamento, Moisés, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo va a ser quitado. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, o sea Deuteronomio, el velo está puesto aún en el corazón de ellos, porque el problema empieza del corazón. Pero oiga lo que dice el 16, y lea fuertemente el 16, y que lo oigan todos los pastores. ¿Qué dice el 16? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se... Y Moisés lo usó. Por eso si usted va a Israel, hombres y mujeres andan el manto. Porque no dice que solamente era para la mujer, se le dio a Moisés. ¿Por qué lo hago esto, hermano? Porque a mí me da tristeza. Cuando la veo a usted con ese velo, supuestamente, yo estoy viendo una mujer no convertida a Cristo Jesús. Porque el texto me está diciendo, y cuando se conviertan al Señor, el velo se tiene que quitar.
Es cierto que en la primera carta de Corintios capítulo 11:1, ahí hay un gran pleito con ese pasaje. Pastor, hágame un favor, tal vez por no tener un gran estudio secular, tal vez solo estudiamos primaria, secundario, por eso no entendemos lo que ahí dice. Pero hay una versión que se llama lenguaje actual. Por favor, llegue a su casa, lea la versión lenguaje actual, se lo explica mejor. ¿Qué dice en el 11:1, 2, 3, 4, 5? Que la mujer se cubra por respeto y por autoridad y por señal a su cabeza. ¿Pero qué está diciendo ahí? Que se cubra por señal a su cabeza. Pregunto, ¿quién es la cabeza de la mujer? Según Efesios 5:27, es el hombre. El hombre es la cabeza. Lo que el texto está diciendo, que por respeto a su marido, que la mujer se cubra, porque en Israel es prohibido que a una mujer se le vea el rostro. El único que tiene derecho de mirar el rostro de la mujer es el esposo. Por eso Pablo dice entonces que se cubran por respeto a su marido. Pero ya en el 15 dice, no necesita la mujer cubrirse la cabeza, porque en lugar de velo se le es dado su cabello. 16, Pablo dice, la iglesia del Señor no tiene tal costumbre, ni vamos a estar peleando este tema. Si lo quieren hacer, háganlo. Pero pastor, usted no puede poner cargas que usted no puede llevar, porque va a ser un fariseo más. Jesús dijo, los fariseos atan cargas y pesadas que ellos mismos no quieren llevar. Si tú quieres decirle a la hermanita que se lo ponga, tú tienes que ser ejemplo y empieza a ponértelo tú. Y no vamos a pelear por esta doctrina. Si lo quiere hacer, hágalo. Pero no me diga que usted viene de la iglesia católica y que Cristo lo libertó, cuando usted ahí carga todavía jalando la iglesia católica. ¡Aleluya! Póngase de pies. Padre, muchas gracias por tu palabra. Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, gracias. Tu palabra dice, Dios amado, que tu pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y ahora entiendo, Dios mío, que por la ignorancia hacemos tantas cosas raras. Pero tu palabra dice en el capítulo 17, versículo 30 de Hechos, que todo aquel que peca bajo la ignorancia, ahora tú mandas a que se arrepienta. Si por ignorancia hemos hecho tantas cosas, Padre, perdónanos. Pero queremos entrar, Dios mío, a ese reino celestial. Queremos estar contigo mañana gozando eternamente y para siempre, Padre amado. Tu palabra no se equivoca. En tu palabra no hay sombra de variación ni de mudanza, Padre bendito. Tu palabra es tu palabra. Y tu palabra es martillo. Tu palabra es refrigerio. Tu palabra es como medicina a nuestro cuerpo. Si hoy fue martillo para algunos, ayúdanos a soportar ese martillo. Si fue espada para otros, ayúdanos a soportar esa espada. Y si fue fuego para alguien, consúmele lo que tienes que consumir. Y si fue medicina o miel a nuestro paladar, ayúdanos a recibir tu palabra, porque escrito está que el que desecha tu palabra no desecha a los hombres, sino desecha a tu Espíritu Santo y a ti mismo, que también nos das de ese Espíritu Santo. Padre, si alguien vino triste, añade sanidad a tu palabra y medicina. Si alguien vino enfermo, como dijo el centurión, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sana a las personas, oh Dios amado, sánalas en el nombre de Jesús. Y si alguien reconoce que ha fallado y ha pedido perdón, perdónalo, Padre Celestial, y que su nombre pueda ser inscrito en el libro bendito de la vida. Y si tú lo permites, mañana estaremos presentes una vez más, y que tu palabra restaure, edifique, exhorte y consuele a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, si Dios lo permite, nos vemos mañana. Hermanos, si me ve que me voy para atrás.